Megan siempre había seguido el camino trazado, paso a paso, cumpliendo con las expectativas. A sus 28 años, tenía todo lo que cualquiera podría desear: una exitosa carrera en derecho, una relación estable con el hombre que sus padres habían elegido y, ahora, una boda a la vuelta de la esquina. Su vida estaba planeada, organizada por su familia con la misma precisión que aplicaban a todo lo demás. Pero en el fondo, Megan no podía evitar la sensación de que algo le faltaba. Miró por la ventanilla del coche mientras recorría las calles de la ciudad, y las luces de neón del distrito de las galerías se hicieron visibles. Sus padres habían insistido en que asistiera a la exposición de arte de esa noche, una elegante velada con vino y aperitivos, una obligación social más. A Megan nunca le habían gustado las artes. Prefería la estructura, la lógica y el orden. El arte, con sus interpretaciones abiertas, parecía caótico y ajeno a su control. Sin embargo, allí estaba, a punto de entrar en un espacio lleno de creatividad que no podía comprender del todo. El coche se detuvo frente a la galería. Megan dudó un momento, mirándose en el espejo. Su cabello bien peinado y su vestido impecable parecían el uniforme de alguien que lo tenía todo bajo control, pero el vacío que la corroía persistía en su interior. Al entrar, la recibió de inmediato el suave murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas y el suave murmullo de la música ambiental. Sus padres ya estaban charlando con amigos, intercambiando bromas, y ella se unió a ellos a regañadientes. Pero todo el ambiente le parecía ajeno, como un mundo al que no pertenecía. Tomó una copa de champán de un camarero que pasaba, con la mente divagando. Fue entonces cuando la vio. Sophie estaba de pie en un rincón de la habitación, con la mirada fija en una gran pintura abstracta que parecía girar con vibrantes colores. Su cabello castaño oscuro, recogido en un moño bajo, captaba la luz a la perfección, dándole un brillo casi etéreo. Vestía de forma sencilla pero elegante, con un vestido negro ajustado que realzaba su figura serena y segura. Megan sintió que algo se agitaba en su interior mientras observaba a Sophie, una mezcla de curiosidad y algo más profundo que no pudo identificar de inmediato. Sus miradas se cruzaron, y por un instante el ruido de la galería se apagó. Sophie sonrió cálidamente, como si se conocieran de años, aunque no hubieran intercambiado ni una sola palabra. El corazón de Megan dio un vuelco. Sophie era tan diferente del mundo que Megan conocía, de espíritu libre, auténtica y aparentemente desinteresada en las limitaciones que regían su vida. Había en ella un aire de naturalidad, como si no le importara lo que pensaran de ella. Y, sin embargo, era magnética. Megan se encontró alejándose de la multitud, avanzando hacia Sophie, sus pies llevándola hacia lo desconocido. ¿No es hermoso? La voz de Sophie interrumpió el ensueño de Megan, y se encontró de pie junto a ella, mirando el mismo cuadro. Megan parpadeó, sorprendida. Sí, es realmente especial. Los colores, el movimiento. Se siente vivo. Sophie asintió, con la mirada fija en el cuadro. El arte tiene una forma de hacerte sentir cosas, ya sabes, cosas difíciles de expresar con palabras. Se giró hacia Megan con un brillo juguetón en los ojos. Creo que por eso la gente lo ama o lo odia. No hay término medio. Megan rió suavemente, y la tensión en su pecho se alivió un poco. Nunca me ha interesado mucho el arte. Supongo que es demasiado abstracto para mí. Sophie arqueó una ceja. No te gusta lo abstracto, ¿verdad? Lo entiendo. Pero quizás se trate más de soltar el control y aceptar lo que sientes que lo que sabes. Megan sintió una extraña calidez que le recorrió el pecho ante las palabras de Sophie. Parecían un desafío, uno que Megan no estaba segura de estar preparada para afrontar. Sentía que los muros que había construido con tanto cuidado a su alrededor empezaban a resquebrajarse. Por un momento, permanecieron allí, uno junto al otro, admirando la pintura en silencio. Megan no recordaba la última vez que se había quedado tan quieta, tan conectada con alguien sin las típicas máscaras y pretensiones. ¿Cuánto tiempo llevas siendo artista?,
preguntó Megan, rompiendo el silencio. Sophie sonrió, mirando a Megan. Oh, desde siempre. No recuerdo un momento en el que no estuviera pintando o dibujando algo. Es así como soy. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Megan dudó. No era que se avergonzara de su carrera como abogada, pero en ese momento le parecía tan rígida, tan convencional. Soy abogada, dijo casi a regañadientes. La mirada de Sophie se suavizó. Ya veo. Así que te pasas los días dándole sentido al mundo mientras yo me paso los míos intentando embellecerlo. Bromeó, pero su tono era amable. Megan se rió, aunque no pudo evitar la sensación de que Sophie la había descubierto. Algo así. Sophie se apartó del cuadro, con expresión seria. Sabes, a veces creo que pierdo el tiempo. No siempre estoy segura de estar haciendo algo importante, pero entonces alguien ve una de mis obras y algo le hace clic. Ahí es cuando sé que voy por buen camino. Megan la observó durante un largo rato. La franqueza de Sophie era cautivadora, y por primera vez en mucho tiempo, Megan sintió que veía a alguien que no se escondía tras una superficie pulida. Antes de que Megan pudiera responder, el teléfono de Sophie vibró. Lo miró y su expresión cambió ligeramente. Disculpe un momento, dijo, alejándose para atender la llamada. Megan se quedó allí sola otra vez, pero sus pensamientos estaban lejos del arte de la galería. Su mente estaba centrada en Sophie, en sus palabras, su energía, en cómo hacía que todo pareciera más posible. Megan estaba a punto de volverse hacia la multitud cuando Sophie regresó, con el rostro iluminado al acercarse. Debería irme, dijo Sophie, guardando el teléfono en el bolso. Pero fue un placer conocerte. Megan sintió una extraña punzada de decepción al pensar que Sophie se marchaba. Tú también, respondió, instintivamente extendiendo la mano para estrecharla, pero retirándola en el último segundo, sin saber muy bien por qué. Sophie hizo una pausa y luego sonrió con complicidad. Sabes, mañana estaré en el café de aquí abajo. Si quieres acompañarme, me encantaría hablar un poco más. Sin presiones, a Megan se le aceleró el corazón y asintió, aunque no estaba segura de qué decir. Lo pensaré. La sonrisa de Sophie se prolongó un instante más. Luego se giró y desapareció entre la multitud, dejando a Megan allí de pie, con la mente llena de emociones inesperadas. Un capuchino y una pregunta. Megan no podía dejar de pensar en Sophie. Era extraño cómo alguien a quien acababa de conocer podía invadir sus pensamientos de forma tan completa. La imagen de Sophie frente al cuadro, la pasión con la que hablaba de arte, todo se quedó grabado en su mente. Nunca antes se había sentido tan atraída por alguien. Desde luego, no como con Sophie. Se repetía a sí misma que solo había sido una conexión fugaz, un momento de intriga en una exposición de arte. Pero cada vez que cerraba los ojos, la sonrisa de Sophie parecía persistir, un recordatorio de la vida que Megan empezaba a sentir que nunca había vivido realmente. Al día siguiente, como había prometido, Megan se encontraba fuera del café que Sophie le había mencionado. Dudó un momento, preguntándose si sería mala idea. Después de todo, estaba comprometida con un hombre. Y aunque nunca había sentido realmente la chispa con él, ¿era este el momento adecuado para cuestionarlo todo? Pero algo en su interior le decía que tenía que al menos escuchar lo que Sophie tenía que decir para entender por qué se sentía tan atraída por esta mujer que parecía representar un mundo tan lejano al suyo. Sophie ya estaba allí cuando Megan entró, sentada en una mesita junto a la ventana, de espaldas a la calle, como si hubiera estado esperando a Megan desde el principio. Saludó con entusiasmo al ver a Megan, y Megan no pudo evitar sonreírle. Había cierta comodidad en la presencia de Sophie, como si las barreras que Megan había construido a su alrededor no fueran necesarias en su compañía. Hola, Megan. Me alegra que hayas venido, dijo Sophie con voz suave y relajada. Pedí por ti. Espero que no te importe. Supongo que te gusta un buen capuchino. Megan se sentó frente a ella, sintiendo la calidez familiar del café.
No sabía por qué, pero el simple hecho de estar allí, hablando con Sophie, le hacía sentir como si hubiera entrado en una realidad diferente, un espacio donde podía respirar. No me importa en absoluto, respondió Megan, con el corazón acelerado. Gracias por la invitación. Es agradable salir de la oficina para variar. Sophie sonrió con complicidad. Me lo imagino. Tu vida debe ser bastante estructurada, ¿verdad? Megan rió suavemente, pero había un matiz más serio en su tono. Podría decirse que sí. Tengo muchas expectativas que cumplir, y he seguido el plan desde que tengo memoria. Sophie sintió pensativa, recorriendo el borde de su taza con los dedos. Lo entiendo. Pasé tantos años intentando encajar en lo que otros consideraban el camino correcto, y un día me di cuenta de que me estaba asfixiando, así que simplemente dejé de hacerlo. Megan levantó una ceja, intrigada. ¿Detenido? Dejé de fingir ser alguien que no soy, dijo Sophie con una seguridad silenciosa que hizo que el corazón de Megan se acelerara. Soy artista y eso es lo que soy. Aunque no tenga sentido para todos, simplemente decidí vivir para mí. Megan sintió una punzada de envidia. ¿Cómo podía Sophie ser tan libre? ¿Cómo podía ignorar las expectativas de los demás con tanta facilidad? Megan había pasado años construyendo una vida que otros aprobarían, una vida en la que podía confiar para sentirse segura. Pero sentada allí con Sophie, se dio cuenta de lo asfixiante que se había vuelto esa seguridad. Debe ser bonito, murmuró Megan, más para sí misma que para Sophie. No había querido decirlo en voz alta, pero las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. La mirada de Sophie se suavizó y, por un instante, se entendían. No digo que siempre sea fácil, pero prefiero esforzarme por hacer lo que me hace feliz que vivir una vida preguntándome constantemente qué podría haber sido. Megan respiró hondo como si el peso de sus propios miedos no expresados comenzara a aliviarse un poco. Últimamente me he estado preguntando mucho sobre lo que podría haber sido. La mirada de Sophie no vaciló, y Megan sintió que la intensidad de su presencia la atraía cada vez más. Era como si Sophie pudiera ver a través de ella, hasta el lugar donde Megan había escondido todos sus deseos y miedos no expresados. Creo que sabes lo que tienes que hacer, dijo Sophie en voz baja, apenas un susurro. Solo tienes que darte permiso para sentir lo que has estado reprimiendo. Megan tragó saliva, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Había algo magnético en Sophie, algo que hacía imposible ignorar la conexión entre ellas. Antes de que pudiera responder, Sophie se inclinó ligeramente hacia adelante, sus labios a escasos centímetros de los de Megan. Era una invitación, tácita pero clara. El corazón de Megan latía con fuerza, y por un instante, el mundo exterior del café pareció desaparecer. Solo quedaba la calidez de la mirada de Sophie, la intimidad del momento y la innegable atracción entre ellas. Entonces, con un movimiento rápido, Sophie acortó la distancia entre ellas y la tocó. Al principio fue suave, un roce tentativo. Pero en el momento en que sus bocas se tocaron, Megan sintió que algo en su interior se rompía. Una parte vieja y sofocante que la había mantenido apartada del mundo, respondió instintivamente, extendiendo la mano para tocar la mejilla de Sophie, acercándola más. El contacto se profundizó, y por unos segundos de felicidad, Megan se permitió olvidarlo todo, su compromiso, las expectativas de su familia, la vida que le habían trazado. Solo existía Sophie, solo este momento, y la certeza de que nunca se había sentido tan viva. Cuando finalmente se separaron, Megan respiraba con dificultad y tenía el rostro enrojecido. Miró a Sophie con los ojos abiertos, conmocionada y asombrada. No sé qué significa esto, susurró Megan con voz temblorosa. Sophie sonrió con dulzura y consuelo. Significa que estás viva, Megan. Y quizás sea hora de que empieces a vivir para ti misma. Respuesta no enviada. Megan pasó el resto de la tarde aturdida,
repasando mentalmente el contacto con Sophie una y otra vez. No se lo esperaba. Ni siquiera sabía qué buscaba al entrar en la cafetería. Pero ahora no podía sacarse a Sophie de la cabeza. El sabor de sus labios, la suavidad de su tacto, la intensidad con la que la había mirado. Todo aquello la hizo cuestionarse todo lo que creía saber sobre su vida. De vuelta en su apartamento, Megan se encontraba paseándose de un lado a otro. Intentó concentrarse en el trabajo que se acumulaba en su escritorio, pero cada vez que miraba su teléfono, el mensaje que Sophie le había enviado ese mismo día parecía grabarse en su pantalla. Deberíamos hacer esto de nuevo en algún momento. Megan aún no había respondido, y una parte de ella se preguntaba si debería ignorarlo todo. Después de todo, estaba comprometida. Tenía un futuro planeado, una vida estable y predecible. No se suponía que sintiera eso por otra mujer. Pero cuanto más intentaba dejarlo de lado, más fuerte se volvía la atracción por Sophie. Sophie con su espíritu libre, su arte, su confianza. Todo era tan diferente de todo lo que a Megan le habían enseñado a valorar. Y, sin embargo, había algo innegablemente magnético en ella. Algo que la hacía sentir viva como no la había sentido en años. Su teléfono vibró de nuevo. Era Sophie. Megan, he estado pensando en ti. Sé que las cosas son complicadas, pero quiero que sepas que estoy aquí cuando quieras hablar. Sin presiones, Megan se quedó mirando el mensaje un buen rato, con el pulgar sobre la pantalla. Una parte de ella quería responder de inmediato, decirle a Sophie que también había estado pensando en ella. Pero la otra parte, la que había pasado años construyendo una vida basada en expectativas, dudó. No podía ignorar la culpa que la carcomía. Estaba comprometida con Mark. Se suponía que debía estar planeando su boda, no teniendo citas secretas con mujeres que apenas conocía. Y, sin embargo, Sophie no era una mujer cualquiera. Era alguien que, de alguna manera, sin previo aviso, había irritado a Megan. Megan dejó el teléfono, con el corazón acelerado. Estaba atrapada entre la vida que se esperaba que viviera y la que quería perseguir. El contacto había abierto una puerta que no estaba segura de estar lista para cruzar. Pero las palabras de Sophie persistían en su mente. Solo tienes que darte permiso para sentir lo que has estado reprimiendo. A Mark al día siguiente, Megan fue a trabajar con el corazón apesadumbrado. No podía dejar de pensar en Sophie, pero tampoco en Mark, que le esperaba en casa, felizmente ajeno a la agitación que la azotaba por dentro. Mark era un buen hombre, amable, exitoso, todo lo que uno podría desear. Pero no era Sophie, y nunca lo había sido. A la hora del almuerzo, Megan se encontraba en una cafetería calle abajo. Su mente no estaba en el caso que se suponía que debía revisar, sino en el peso de sus decisiones. ¿Debería cancelar la boda? ¿Debería ceder ante lo que sentía tan innegablemente bien con Sophie? ¿O debería seguir por el camino que ya le habían trazado, donde lo que estaba en juego era demasiado importante como para echarse atrás? A medida que avanzaba la tarde, Megan se encontraba absorta en sus pensamientos, removiendo distraídamente la taza de café que tenía delante. Sabía que no podía seguir así, dividida entre dos mundos, cada uno llevándola en direcciones diferentes. El rostro de Sophie apareció en su mente, y el anhelo en su pecho se agudizó. Quería sentir esa libertad, esa sensación de posibilidad. Pero no era tan sencillo. Esa noche, cuando Megan llegó a casa, Mark la recibió con una sonrisa y los brazos abiertos para abrazarla. Estaba emocionado por contarle sobre su día y los avances de su nuevo negocio. Pero Megan no podía concentrarse en sus palabras. Estaba demasiado distraída por la confusión que sentía en su interior. Mientras cenaban, Mark mencionó sus planes de boda. Megan sentía el peso de la conversación sobre ella. Tenemos que terminar la lista de invitados,
dijo Mark, mirando a Megan. Yo también he estado pensando en las flores. ¿Quieres que las elijamos juntos este fin de semana? Megan asintió distraídamente, con los pensamientos en otra parte. Podía oír sus palabras, pero ya no parecían reales. La vida para la que se había estado preparando, la vida que creía desear, de repente se sentía como una prisión. Tenía pensado preguntarte, continuó Mark, con voz más seria, ¿cómo te sientes con todo, la boda, el futuro, nosotros? Megan se quedó paralizada. No sabía qué decir, las palabras se le atascaban en la garganta. Podría mentir, decirle que todo estaba bien, que solo estaba estresada por la boda, pero no sería la verdad. No estoy segura, admitió Megan, con su voz apenas por encima de un susurro. Mark frunció el ceño. ¿No estás seguro de qué? Megan lo miró, viendo la preocupación en sus ojos. Se odiaba por sentirse así, por estar desgarrada. Pero era la verdad. Creo que he estado fingiendo, Mark. Fingiendo que todo está bien cuando no es así. El rostro de Mark se ensombreció y su sonrisa se desvaneció. ¿De qué estás hablando? No sé si estoy lista para esta vida, dijo Megan con voz temblorosa. He estado siguiendo las instrucciones, pero no me siento como esperaba. No me siento como debería. Mark parecía aturdido, como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Al principio no dijo nada, simplemente se quedó allí sentado, procesando sus palabras. Creo que necesito algo, es hora, añadió Megan, agarrando el borde de la mesa con las manos. Para averiguar cosas sobre nosotros, sobre lo que realmente quiero. Mark la miró fijamente, con una mezcla de confusión y dolor en sus ojos. ¿Eres grave? Megan ella asintió, con el corazón apesadumbrado. Estoy. Lo siento. Nunca quise hacerte daño. Pero no puedo seguir así. El silencio entre ellos era denso, lleno de cosas que ninguno de los dos había dicho. La mente de Megan era un torbellino. Pero de algo estaba segura. Su camino acababa de cambiar, y Sophie formaba parte de ese cambio. Tarde esa noche, mientras Megan yacía despierta en la cama, su mente daba vueltas. Por fin le había confesado la verdad a Mark. Pero ahora la verdadera pregunta persistía: ¿podría realmente ceder ante lo que sentía por Sophie? ¿Sería lo suficientemente valiente para dejarlo todo atrás y abrazar una nueva vida, una vida desconocida, pero también llena de posibilidades? Y Sophie seguiría allí esperándola. Megan no podía quitarse la sensación de que todo había cambiado. La conversación con Mark se había hecho esperar, pero aún la dejaba con una abrumadora sensación de culpa. Nunca imaginó que llegaría a esto, su vida hecha pedazos, pendiendo de un hilo. El peso de las palabras que le había dicho la atormentaba. No estaba segura de si había tomado la decisión correcta, pero sabía que algo tenía que cambiar. Día siguiente, sentada en su escritorio, observaba los expedientes que tenía delante, pero no podía concentrarse. Su teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Sophie. Hola, Megan. He estado pensando en ti. Deberíamos hablar pronto. Sé que las cosas son complicadas, pero creo que es hora de que averigüemos dónde estamos parados. No date prisa, justo cuando estás listo. A Megan le dio un vuelco el corazón. Sintió una oleada de emociones contradictorias, emoción, miedo e incertidumbre. La atracción hacia Sophie era innegable, pero también lo era la realidad de su vida con Mark. No podía simplemente alejarse de todo, ¿verdad? Ella rápidamente escribió una respuesta, con los dedos temblorosos mientras lo hacía: necesito verte. No sé qué decir, pero no puedo dejar de pensar en ti. La respuesta llegó casi inmediatamente: nos vemos esta noche.
En el mismo lugar que antes, Megan dudó un momento antes de aceptar. Sabía que conocer a Sophie solo complicaría aún más las cosas, pero no podía negar que era lo que necesitaba. Necesitaba claridad, y Sophie era la única que parecía capaz de proporcionársela. Al anochecer, Megan entró en la cafetería a la que Sophie la había invitado con el corazón acelerado. La misma atmósfera cálida de su primer encuentro la envolvía. Pero esta vez se sentía diferente. Sophie ya estaba sentada en su mesa habitual, con una sonrisa serena en el rostro. Pero había algo en sus ojos, algo más profundo, como si supiera la tormenta que se gestaba en su interior. Hola, la saludó Sophie suavemente, levantándose para acercarle la silla. Me alegra que hayas venido. Megan se sentó, sin saber cómo empezar. El peso de todo lo que acababa de dejar atrás, Mark, la vida que se suponía que debía llevar, era demasiado pesado para llevarlo sola. Y sin embargo, la presencia de Sophie era como un bálsamo para el dolor que sentía en su interior. Y no sé por dónde empezar, confesó Megan, con su voz apenas por encima de un susurro. Sophie la estudió por un momento, con la mirada firme y comprensiva. Tú no tienes que decir nada si no estás listo. Solo quiero que sepas que estoy listo. Aquí. Lo que necesites. Megan tragó saliva con dificultad. El nudo en la garganta amenazaba con ahogar sus palabras. Respiró hondo antes de hablar por fin, con la voz temblorosa. Se lo dije a Mark. Le dije que no estaba segura de nuestra relación, que no sabía si podría casarme con él. La expresión de Sophie se suavizó y extendió la mano por encima de la mesa, colocándola suavemente sobre la de Megan. Hiciste lo correcto, Megan. Tú no puedes seguir viviendo una vida que no es fiel a ti. Megan miró a Sophie. Mano, sintiendo una oleada de emociones surgir dentro de ella. La calidez de Sophie, el contacto le dolía el corazón, y las palabras que acababa de pronunciar eran como si se le quitara un peso de encima. Pero aún quedaba mucho por aprender. Dijo, tanto miedo la retenía. Me siento tan desgarrada, Sophie, admitió Megan, con la voz quebrada. Yo no sé si estoy listo para esto. Yo no sé si estoy listo para dejar todo atrás. De Sophie se apretó alrededor de la suya, ofreciendo un apoyo silencioso. Yo entiende. Has pasado toda tu vida siguiendo un camino que te fue trazado. Pero no tienes por qué seguirlo. Ahora tienes una opción. Megan miró a Sophie, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Pero he construido mi vida entera sobre esto. ¿Cómo puedo tirarlo todo a la basura? ¿Y si tomo la decisión equivocada? ¿Y si lo pierdo todo? Sophie se inclinó ligeramente, con voz suave pero firme. Megan, no estás tirando nada a la basura. Estás eligiendo ser fiel a ti misma. Estás eligiendo dejar de vivir por alguien. De otra persona. Expectativas, de Megan se agitó en su pecho. La intensidad de las palabras de Sophie resonó profundamente en ella, pero aún había una parte de ella, una parte vieja y familiar, que temía tomar la decisión equivocada. ¿Tienes miedo, Sophie?, susurró Megan, y las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Tengo miedo de perderlo todo. Tengo miedo de lo que esto significará para mi futuro. Sophie sonrió suavemente, con un toque de tristeza en sus ojos. Yo no te pediré que tomes ninguna decisión ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, sea lo que sea que elijas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas con el peso de todo lo que no habían dicho. Megan sabía que debía tomar una decisión, pero no estaba lista para soltar la red de seguridad que había construido durante toda su vida. Sophie se puso de pie, con la mirada suave pero firme. Creo que necesitas algo de tiempo para pensar, Megan. Yo no quiero presionarte,
pero cuando estás listo, estoy aquí. Megan también se puso de pie, con las piernas temblorosas al encontrarse con las de Sophie. Mirada. Y no sé qué es esto, Sophie. Yo no sé qué significa esto para nosotros. Sophie sonrió cálidamente, sus ojos llenos de comprensión. Eso está bien. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, no me iré a ningún lado. Las dos mujeres se quedaron allí un momento. La tensión entre ellas era palpable, pero también se respiraba una sensación de paz. Sophie se giró y caminó hacia la puerta, dejando a Megan allí, insegura de lo que le depararía el futuro, pero con una certeza: ella no podía volver a la vida que tenía antes. Días siguientes fueron un torbellino de confusión y noches de insomnio. Megan se encontraba incapaz de concentrarse en el trabajo, su mente divagaba constantemente hacia Sophie y el peso de la conversación que habían tenido. Repetía las palabras una y otra vez, preguntándose cada vez si había tomado la decisión correcta al decirle la verdad a Mark. Nunca imaginó que su vida se convertiría en esto, en una encrucijada, dividida entre el camino que siempre había conocido y el futuro incierto que se le antojaba una luz distante y brillante. Por la noche, permanecía despierta en la cama, con los pensamientos enredados en una maraña de culpa y deseo. Su teléfono estaba junto a ella, vibrando ocasionalmente con mensajes de su madre sobre los detalles de la boda, recordatorios para asegurarse de que todo estuviera en orden. Todo era tan familiar, tan seguro. Pero la seguridad ahora la asfixiaba, como si hubiera estado viviendo en una jaula, esperando a que alguien abriera la puerta. Sophie era esa llave. Sophie había despertado algo dentro de ella que Megan no sabía cómo controlarse y eso la aterrorizaba. Siempre había sido buena tomando decisiones, siguiendo las reglas y cumpliendo las expectativas de su familia. Pero ahora, cada decisión parecía imposible. Se suponía que debía estar planeando una boda, preparándose para una vida con Mark, pero solo podía pensar en Sophie, su calidez, su espontaneidad, su sentido de libertad. Sophie no tenía un plan. Sophie no necesitaba encajar en nadie moho. Y de alguna manera, Megan quería ser así. Pero podría realmente dejarlo todo atrás. Sentada en su escritorio en el trabajo al día siguiente, Megan miraba fijamente la pantalla de su computadora, con los dedos suspendidos sobre el teclado, pero su mente estaba en otra parte. Había estado evitando a Sophie. Mensajes, convenciéndose de que era lo responsable, pero cada vez le costaba más ignorar la atracción. Las palabras de Sophie resonaron en su mente. Cuando, ¿estás listo? Estoy aquí. Quería estar lista, pero no estaba segura de cómo dar el primer paso. El Megan no solo tenía que pensar en Sophie. También en Mark. Era un buen hombre, amable y paciente. Todo lo que ella podía desear en una pareja. Era el tipo de persona que la hacía sentir segura, protegida y querida. Pero el amor verdadero, siempre se había sentido como un sueño lejano. Cuando pensaba en Sophie, no se sentía segura ni a salvo. Se sentía viva. Sentía que podía ser ella misma, libre del peso de las expectativas. Megan suspiró profundamente, pasándose una mano por el pelo. Ella ya no podía vivir así. Necesitaba respuestas, y las necesitaba pronto. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando no era así. Necesitaba tomar una decisión. Su teléfono vibró de nuevo, y esta vez fue Sophie. Megan, yo entiendo si necesitas espacio, pero quiero que sepas que no me voy a ninguna parte. Tómate tu tiempo. Estaré aquí cuando lo necesites. Listo, de Megan dio un vuelco. Sophie fue paciente y comprensiva, todo Megan. No estaba segura de merecerlo. Pero no podía hacer esperar a Sophie eternamente. Tenía que hacer algo, lo que fuera, para seguir adelante.
Guión bajo 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 guión. Por la noche, Meghan llamó a Mark. Habían evitado hablar de la boda durante los últimos días, ambos evitando la tensión incómoda que se había instalado entre ellos. Pero era hora de afrontarlo. Meghan, respondió Mark con voz vacilante. ¿Estás bien? Cerró los ojos un momento y respiró hondo. Tenemos que hablar, dijo en voz baja. La voz de Mark vaciló. ¿Sobre la boda? Meghan ella sintió, aunque sabía que él no podía verla. Sí, pero también sobre nosotros. Hubo una larga pausa al otro lado. Casi podía oír cómo giraba su cabeza. Meghan, ¿qué pasa? Has estado distante últimamente, punto. Y lo sé, dijo en voz baja. He estado pensando mucho en todo, en nosotros, y no sé si estoy listo para esta vida que estamos viviendo. Planificación. Yo no sé si puedo casarme contigo. Hubo un largo silencio antes de que Mark respondió en voz baja. ¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que ya no me amas? Meghan sintió una opresión en el pecho. No, no es eso. Me importas, Mark. Siempre me has querido, pero me he dado cuenta de algo. No creo estar listo para este tipo de compromiso. No así. No soy la persona que creía ser. Mark dejó escapar un suspiro de frustración. ¿Se trata de otra persona, no, eso? Su voz estaba llena de dolor. ¿Hay alguien más? Meghan se mordió el labio, las lágrimas brotaron de sus ojos. Sí, hay alguien más. Pero no es tan sencillo. No se puede simplemente elegir una vida sobre otra. Entonces, ¿me estás dejando por ella? La voz de Mark ahora era áspera, una mezcla de incredulidad y dolor. De Meghan se hizo añicos al oír el temblor en su voz. Yo no sé lo que estoy haciendo, Mark. Yo no sé cómo me siento, pero no puedo seguir con este matrimonio si no es lo que realmente quiero. Hubo un largo silencio, y Meghan podía oír a Mark respirar al otro lado. Sabía que lo había lastimado, y eso la destrozó. Nunca pensé que esto pasaría, dijo Mark finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Pensé que teníamos algo real, Meghan. Pensé que eras la indicada. Punto. Lo siento, susurró Meghan con la voz quebrada. Lo siento mucho. Cuando terminó la llamada, Meghan se quedó sentada en el silencio de su apartamento, con el cuerpo entumecido. Acababa de romperle la relación a alguien. Corazón. Se había roto el corazón, pero aún quedaba Sophie. Y por primera vez, Meghan sintió que podría dar el salto. No sería fácil. Tendría que afrontar las consecuencias de sus decisiones. Pero ya no podía seguir fingiendo. Necesitaba ser fiel a sí misma. El teléfono vibró de nuevo y Meghan miró la pantalla. Era un mensaje de Sophie. Estoy pensando en ti. Avísame cuando estés listo. Meghan miró el mensaje un momento, con el corazón acelerado. Estaba lista. Era el momento. Guión bajo 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 guión. Estaba sentada en su sofá, con las manos temblorosas mientras miraba el teléfono que tenía delante. Acababa de tener la conversación más difícil de su vida con Mark. No esperaba que fuera fácil, pero no anticipó el peso del silencio que siguió. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Había hecho lo que creía correcto, pero seguía sintiéndose mal. Le dolía el pecho al darse cuenta de que Mark probablemente estaba devastado y no había una manera fácil de arreglarlo. Había destrozado algo que parecía tan seguro, tan confiable. ¿Y para qué? Para un futuro desconocido con Sophie, un futuro que parecía tan aterrador como emocionante. Sophie.
Los pensamientos de Megan se dirigieron de inmediato a ella, y la calidez de su última conversación persistió en su pecho. Sophie le había dado espacio cuando lo necesitaba, había sido paciente y comprensiva. Sophie le había dejado claro que no se iría a ninguna parte, que estaría allí cuando Megan estuviera lista. Pero, ahora, con Mark desaparecida, Megan estaba más perdida que nunca. ¿Podría realmente alejarse de todo lo que conocía? ¿Podría entregarse por completo a este nuevo e incierto camino con Sophie? Su teléfono vibró de nuevo y esta vez fue Sophie. Megan, sé que probablemente estés lidiando con mucho en este momento, pero quiero que sepas que estoy aquí. Cuando estás listo, podemos resolver esto. No presión. Megan miró el mensaje durante un buen rato, con el corazón apesadumbrado. Las palabras de Sophie fueron como un salvavidas, la promesa de que algo bueno podría surgir de todo este caos. ¿Pero estaba preparada para ello? No podía seguir huyendo de su pasado. Ella no podía seguir fingiendo que todo iba a encajar en su lugar. Con un suspiro, Megan escribió una respuesta rápida. Estoy listo. Necesito hablar. ¿Podemos vernos? Un momento después, llegó la respuesta de Sophie. De por supuesto, mismo lugar, misma hora. Estaré esperando. Megan se levantó, con las piernas temblorosas, agarró su chaqueta y salió. El aire frío le golpeó la cara al salir, pero no la afectó. Tenía la mente en otra parte. Había tomado su decisión, y ya no había vuelta atrás. Se alejaba de la vida que había conocido, de la red de seguridad que su familia había tejido con tanto esmero para ella. Pero con cada paso que daba hacia el café donde se encontraría con Sophie, el peso sobre sus hombros parecía aligerarse. Cuando llegó, Sophie ya estaba allí, sentada a la mesa junto a la ventana, con aspecto tranquilo y sereno, como si hubiera estado esperando este momento desde siempre. Megan sintió una punzada de culpa. Sophie no merecían verse envueltos en este lío. Sin embargo, allí estaban, ambos en la encrucijada de sus vidas, esperando ver qué camino tomarían. Hola, dijo Megan en voz baja, sentándose frente a Sophie. Ella no sabía qué decir, no sabía por dónde empezar. Pero de Sophie su sonrisa, cálida y tranquilizadora, le hizo sentir que todo estaría bien. Parece que has pasado por un mal momento, dijo Sophie suavemente, con los ojos llenos de comprensión. Pero me alegro de que hayas venido. Megan respiró hondo. Lo he arruinado todo, Sophie. Le dije la verdad a Mark, pero no sé si fue lo correcto. Le hice daño. Me hice daño a mí misma. Y ya ni siquiera sé lo que estoy haciendo. Sophie se inclinó sobre la mesa y puso su mano sobre la de Megan. El gesto fue a la vez tranquilizador y reconfortante. Tú no tienes que tenerlo todo resuelto ahora mismo. Lo que hiciste fue difícil, pero fue honesto. Y no puedes vivir tu vida basándose en alguien. De otra persona expectativas. Megan miró a Sophie con el corazón roto. Tengo mucho miedo, Sophie. ¿Y si cometo un error? ¿Y si lo dejo todo y me quedo sin nada? De Sophie se suavizaron y apretó los de Megan. Mano. Tú no te quedarás sin nada. Te quedarás contigo misma, y eso es más que suficiente. Tienes que vivir tu verdad, Megan. No me voy a ninguna parte, pero tienes que decidir qué quieres, qué mereces. De Megan se apretó ante la sinceridad de Sophie. Vos. Nunca se había sentido más comprendida, más vista. Sophie no le pedía que se apresurara, no la presionaba para que tomara decisiones precipitadas. Simplemente le ofrecía una oportunidad, la oportunidad de elegirse a sí misma, de elegir lo que realmente quería de la vida. Tengo miedo, admitió Megan, con la voz ligeramente quebrada. He pasado toda mi vida siguiendo un plan, y ahora no sé qué viene después. Yo no sé si puedo ser lo suficientemente valiente para alejarme de todo.
Sophie se inclinó hacia adelante con una mirada intensa. Megan, la valentía no consiste en ser intrépida. Se trata de dar el primer paso, incluso cuando tengas miedo. Y estaré aquí en cada paso del camino si así lo decides. Megan sintió que su corazón se llenaba de emoción, y se le abrían las puertas al darse cuenta de cuánto necesitaba a Sophie. Había pasado tanto tiempo intentando cumplir las expectativas de los demás que había olvidado lo que era vivir para sí misma. Pero Sophie le estaba dando la oportunidad de recuperarlo, de encontrar el coraje para ser quien realmente era. Con una respiración profunda, Megan tomó una decisión. Estaba lista para dejar atrás la vida que había llevado, para dejar de esconderse tras los muros que había construido. Estaba lista para elegir el amor, incluso si eso significaba adentrarse en lo desconocido. Quiero esto, Sophie, dijo Megan en voz baja, con la voz firme y una determinación renovada. Quiero estar contigo. No sé qué va a pasar, pero estoy lista para descubrirlo. El rostro de Sophie se iluminó con una sonrisa radiante, sus ojos brillaban de emoción. Volvió a apretar la mano de Megan, como para asegurarle que era la decisión correcta. Entonces, demos ese paso juntas. Megan sonrió, sintiendo una sensación de paz en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba justo donde necesitaba estar. Con Sophie a su lado, sabía que podría afrontar lo que viniera después. El siguiente paso. Los días posteriores a la decisión de Megan estuvieron llenos de incertidumbre, pero también de una silenciosa sensación de alivio. Por primera vez, sintió que había tomado las riendas de su vida, que había tomado una decisión que era para ella y para nadie más. Aún así, el impacto emocional de las últimas semanas era difícil de ignorar. Había lastimado a Mark, alguien a quien una vez había querido profundamente, y había dejado atrás la vida que había construido con tanto esmero durante años. Ya no había vuelta atrás, pero mientras estaba sentada en su apartamento, sus pensamientos se dirigieron a Sophie, la única persona que había sido firme, paciente y comprensiva cuando Megan más lo necesitaba. Sophie no la había presionado para que tomara una decisión. No la había apresurado, no le había pedido nada más de lo que Megan estaba dispuesta a dar. Y por eso, Megan estaba agradecida. Pero incluso mientras se daba cuenta de lo afortunada que era de tener a Sophie en su vida, aún había una voz persistente en el fondo de su mente. Dudas sobre si había hecho lo correcto. Si Sophie seguiría allí cuando todo se calmara, le había dicho a Sophie que quería estar con ella. Pero ahora, ¿qué significaba eso? ¿Era tan simple como dejar atrás el pasado y abrazar el futuro con Sophie? ¿O aún quedaban más obstáculos, tanto internos como externos, que afrontar? Megan no estaba segura, pero estaba lista para descubrirlo. Esa noche, le envió un mensaje de texto a Sophie. ¿Podemos vernos? Necesito verte. La respuesta de Sophie llegó rápidamente. Claro, en el mismo sitio. Te espero. Megan sintió que el corazón se le aceleraba mientras recogía sus cosas y salía por la puerta. El café se había convertido en su rincón, un lugar donde podían reunirse sin el peso del mundo exterior. Era un espacio neutral, un espacio donde podían ser sinceros, donde la conexión entre ellos había empezado a crecer. Megan caminaba a paso rápido, con la mente llena de preguntas, pero también de emoción. Estaba a punto de volver a ver a Sophie, la mujer que se había convertido en su ancla en la tormenta. Cuando Megan llegó, Sophie ya estaba sentada en su mesa habitual, con aspecto sereno y tranquilo, con una expresión acogedora pero a la vez expectante. Sophie tenía esa habilidad para hacerla sentir como si fuera la única persona en la sala, como si todo lo demás pasara a un segundo plano cuando estaban juntas. Hola, dijo Megan suavemente, tomando asiento frente a Sophie. Hola, respondió Sophie con una cálida sonrisa. Me alegra que estés aquí. A Megan se le encogió el estómago ante la sinceridad en la voz de Sophie. Hasta ese momento no se había dado cuenta de cuánto le extrañaba.
Sophie siempre era tan abierta, tan descaradamente ella misma. Y por primera vez en mucho tiempo, Megan no sentía que tuviera que ocultar nada de sí misma. Lo siento por todo, Sophie, dijo Megan en voz baja, mirándose las manos. No sé si estoy lista para todo esto. No sé qué estoy haciendo. Sophie se inclinó ligeramente hacia adelante con expresión amable. Megan, no tienes que disculparte. Has pasado por mucho, pero has tomado una decisión, y aquí estoy, pase lo que pase. Lo resolveremos juntas. Megan levantó la vista y se encontró con la mirada de Sophie. Por un instante, el mundo entero pareció desvanecerse, dejándolas solo a ellas dos en ese pequeño café. Podía sentir que la conexión entre ellas se profundizaba, y el peso de las últimas semanas pareció aliviarse en presencia de Sophie. Tengo miedo, Sophie, admitió Megan, con la voz apenas un susurro. Tengo miedo de volver a meter la pata. Ya le hice daño a Mark. No sé si podré seguir con esto. Sophie se inclinó sobre la mesa y tocó suavemente la mano de Megan. Está bien tener miedo, pero no tienes que hacer esto sola. No te pido perfección. Te pido honestidad, que seas fiel a ti misma. Megan tragó saliva, con el corazón acelerado al escuchar las palabras de Sophie. Había pasado tanto tiempo fingiendo, tanto tiempo ocultando sus verdaderos sentimientos. Pero aquí, con Sophie, sentía que por fin podía respirar, que por fin podía ser ella misma sin miedo a juicios ni expectativas. Quiero estar contigo, Sophie, dijo Megan con voz firme pero llena de emoción. No sé qué me depara el futuro, pero estoy lista para descubrirlo. Quiero ser honesta conmigo misma. Contigo, la mirada de Sophie se suavizó, y una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Entonces iremos paso a paso, dijo con voz cálida y tranquilizadora. No hay prisa ni presión. Estamos juntos en esto. Megan sintió una oleada de alivio que la invadió. Por primera vez en mucho tiempo, no llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Ya no intentaba cumplir las expectativas de nadie, solo las suyas. Y en los brazos de Sophie, sintió que por fin podía ser libre. Durante el resto de la velada, hablaron de sus esperanzas, sus miedos y sus sueños para el futuro. Megan se dio cuenta de que estar con Sophie no se trataba de escapar de su pasado ni de borrar todo lo que había construido. Se trataba de elegir algo diferente, elegir un futuro donde pudiera ser ella misma sin miedo a ser juzgada ni limitada. Al caer la noche, Megan se levantó para irse, sintiéndose más ligera que en días. Sophie la acompañó hasta la puerta, rozando la mano de Megan mientras permanecían en la acera. El aire fresco de la noche las envolvía, pero había una calidez entre ellas que hacía que todo lo demás pareciera insignificante. Aquí estaré, Megan, dijo Sophie en voz baja, con los ojos llenos de ternura. Cuando estés lista, aquí estaré. Megan sonrió, sintiendo una paz que no sabía que necesitaba. Estoy lista, Sophie. Estoy lista para empezar algo nuevo. Con eso, compartieron una caricia, suave, tentativa, pero llena de promesas. En ese momento, Megan supo que ya no estaba en una encrucijada. Había elegido un camino, y con Sophie a su lado, estaba lista para afrontar lo que viniera después. La verdad, las semanas siguientes se sintieron como un nuevo comienzo. Megan se despertaba cada mañana con una sensación de posibilidad que no sabía que se perdía. No estaba segura de que le depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que recorría su propio camino. No el que su familia había planeado para ella, ni el que Mark esperaba, sino el que finalmente estaba eligiendo. Sus conversaciones con Sophie se convirtieron en el momento más destacado de sus días. Se veían siempre que podían, tomando un café, en parques tranquilos o incluso de madrugada, cuando el mundo a su alrededor estaba en calma.
Cada momento que pasaban con Sophie se sentía como un paso más cerca de algo real, algo que Megan finalmente podía abrazar sin dudarlo, pero a pesar del alivio y la emoción, aún había momentos de duda, destellos de inseguridad que asaltaban a Megan cuando menos los esperaba. Había dejado atrás una vida cómoda y predecible, y aunque estaba segura de haber tomado la decisión correcta, el peso de su pasado aún persistía, sobre todo al pensar en Mark y la vida que podrían haber tenido juntos. Había sido un buen hombre y no merecía el dolor que Megan le había causado. Era difícil librarse de la culpa. Una tarde, mientras Megan estaba sentada en su escritorio, su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre. Megan, ¿cuándo podemos vernos? Tu padre y yo queremos hablar de la boda. Necesitamos saber qué está pasando. Todo el mundo pregunta por ti. Megan se quedó mirando el mensaje un buen rato, con un nudo en el estómago. Aún no se lo había contado a sus padres. No había podido animarse a tener esa conversación. Todavía creían que todo iba por buen camino, que solo estaba ocupada con el trabajo. No sabían que Megan había abandonado la vida que con tanto esmero habían planeado para ella. Cerró los ojos, con los dedos sobre el teclado. Sabía que era hora de ser sincera con ellos. No podía seguir viviendo con el miedo a su desaprobación. Ya no se trataba solo de ella. Se trataba de Sophie, del futuro que quería construir con ella. Megan respondió rápidamente, creo que es hora de que hablemos. Iré a tu casa esta noche. Esa noche, Megan llegó a casa de sus padres con el corazón latiéndole con fuerza. Había pensado en este momento durante semanas, pero ahora que había llegado, la realidad la abrumaba. Sus padres estaban sentados en la sala cuando entró, con expresiones expectantes. Megan, cariño, dijo su madre, levantándose para saludarla con una sonrisa forzada. Hace tanto tiempo que no hablamos en serio. Tu padre y yo estamos un poco preocupados. Hemos estado hablando de los planes de la boda y estamos intentando averiguar qué está pasando. Megan tragó saliva con dificultad. Sentía el peso de sus expectativas, pero sabía que no había forma de escapar de esta conversación. Tenía que decirles la verdad. Mamá, papá, empezó Megan con voz firme pero suave. Hay algo que necesito decirles. No me voy a casar. No con Mark. El rostro de su madre se congeló y la mandíbula de su padre se tensó. ¿Cómo que no te casas?, preguntó su madre, alzando la voz con incredulidad. Llevas meses planeando esta boda. Ya está todo listo. ¿Qué pasa, Megan? Megan respiró hondo, con las manos ligeramente temblorosas. Sé que es duro oírlo, pero he tomado una decisión. No voy a casarme. No puedo casarme con alguien a quien no amo. No sería justo para ninguno de los dos. Su madre parpadeó, visiblemente sorprendida por lo repentino de las palabras de Megan. Pero has sido tan feliz con él. Siempre has dicho cuánto lo querías. Creía que sí, dijo Megan en voz baja. Pero la verdad es que he estado fingiendo. Llevo años viviendo una vida que no me pertenece, y me he dado cuenta de que ya no puedo. Necesito vivir para mí misma. Su padre se levantó bruscamente, con el rostro endurecido. Esto es ridículo, Megan. Has trabajado tanto para conseguirlo todo, y ahora lo estás echando todo a perder. ¿Por qué? ¿Por un capricho pasajero? Megan se mantuvo firme, aunque el corazón le latía con fuerza. No es un capricho, papá. No se trata de algo temporal. Se trata de que finalmente elija mi propia felicidad, mi propio futuro. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas, y Megan sintió una punzada de culpa. Pero esto no se trata solo de ti, dijo su madre en voz baja, con la voz temblorosa. Tu padre y yo lo hemos estado planeando todo para ti. Hemos hecho tanto por esta boda, para que tengas la vida que soñamos. A Megan se le hizo un nudo en la garganta, pero se obligó a hablar. Lo sé, mamá.
Lo sé. Pero ya no puedo vivir mi vida basándome en los sueños de otros. Tengo que ser fiel a mí misma. Ya lastimé a Mark al quedarme con él cuando no fui sincera conmigo misma. Y te lastimé a ti al no ser sincera contigo antes. Hubo un silencio largo y pesado mientras sus padres procesaban sus palabras. Megan se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, contemplando la vida que acababa de abandonar. No estaba segura de qué sucedería después, pero sabía que no podía volver atrás. Finalmente, su padre habló con voz tensa pero tranquila. Megan, ya eres adulta. Puedes tomar tus propias decisiones, pero no creas que será fácil. Tus decisiones tienen consecuencias, y puede que no las entendamos. Punto. Lo sé, papá, dijo Megan con la voz quebrada. Pero tengo que hacerlo. Tengo que ser fiel a mí misma, aunque eso signifique perder todo lo que creía saber. Su madre se levantó lentamente, se acercó a Megan y le tomó las manos. No estoy de acuerdo, pero te quiero. Te queremos y queremos que seas feliz. Aunque no lo entendamos, te apoyaremos. El corazón de Megan se llenó de emoción, pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de que acababa de adentrarse en lo desconocido. Había elegido un camino propio, y no había vuelta atrás. Esa noche, al salir de casa de sus padres, el teléfono de Megan vibró. Era un mensaje de Sophie. ¿Cómo te fue? Megan sonrió para sí misma, con el corazón henchido. Salió mejor de lo que esperaba. Les dije la verdad. Estoy lista para esto, Sophie. Estoy lista para nosotros. Un momento después, Sophie respondió, estoy muy orgullosa de ti, Megan. Has tomado la decisión más difícil y estaré aquí en cada paso del camino. La sonrisa de Megan se ensanchó y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente libre. El camino que le aguardaba era incierto, pero ya no tenía miedo. Con Sophie a su lado, sabía que podía afrontar cualquier cosa.